Estamos nuevamente reunidos para hacer iglesia en casa. Y este es un día especial. Este día marca la parte central del Evangelio de Jesucristo. Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. Hoy es domingo de resurrección del año 2020. Queridos amigos y hermanos, ubiquemos un poquito en el tiempo de Jesús. Pensemos en la situación que se vivía, pensemos en cómo estaba el grupo de discípulos, cómo estaban las mujeres que le servían, cómo estaban los que le habían admirado, todos los que habían creído en él, cómo se sentían en ese día. Recordamos que el viernes anterior él había sido crucificado, permaneció en la cruz padeciendo durante 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, él estuvo colgado de esa cruz. Estuvo colgado, asegurado solo por 3 clavos. Ya después de que él hubo dicho, consumado es, y de que él dijo a gran voz, en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces él entregó el espíritu. Los que estaban a su alrededor se sorprendieron de que un hombre que fue crucificado estuviera gritando con esa fuerza. Normalmente los que estaban en la cruz tenían falta de oxígeno, falta de aire en sus pulmones. Sus músculos laterales estaban oprimían los pulmones y se quedaba sin aire y se quedaban sin voz. Para asegurarse de que él estaba muerto, un soldado atravesó el costado con una lanza y agua y sangre salió de su costado. Después de eso, el centurión vino a revisar a los 3 que habían sido crucificados. A los 2 ladrones les quebraron las piernas para asegurarse que morían por sofocación. Cuando llegaron con Jesús vieron que estaba muerto, entonces atravesaron su costado con esa lanza. El centurión vino a asegurarse que todos estuvieran muertos. Sus discípulos, las mujeres que le ayudaban y le servían, cocinaban, que le admiraban, estaban tristes. Vamos a ubicarnos un poquito en este cuadro, en esta escena. Ellos habían oído de Jesús en repetidas ocasiones que él había dicho, resucitaré. Había dicho también que sería crucificado y fue crucificado. Sin embargo, ellos no esperaban que él resucitara. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 16 de Marcos y vamos a leer los primeros 13 versículos. Comenzamos cuando dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya salió el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Allí le veréis, como os dijo,
Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús en la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de que había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Aquí tenemos el cuadro cuando pasa el día de reposo. Recordemos que el día que fue crucificado era el día cuando ya estaba por comenzar el Sabbat, estaba por comenzar el día de reposo. Y era un día de reposo porque era el día de reposo en que se celebraba la Pascua. En el día de reposo no estaba permitido que ningún cuerpo quedara colgado de un madero. De tal manera que de manera apresurada bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en unos mantos, envolvieron su cabeza también y lo pusieron en una tumba. Tumba que había ofrecido José de Arimatea. Ahí también había ido Nicodemo. Ellos 2 eran seguidores de Jesús, aunque no lo confesaban públicamente por miedo a los judíos. Los discípulos también habían seguido a José de Arimatea cuando llevaban el cuerpo de Jesús a la tumba. Las mujeres también habían estado con este grupo para ver dónde iban a poner a Jesús. Era costumbre que cuando alguien fallecía, sus seres queridos le honraban poniendo esencias aromáticas sobre su cuerpo. A Jesús no le pusieron las esencias aromáticas por la premura, porque ya estaba por oscurecer y comenzaba con esto el día de reposo. En este día de reposo no podían hacer trabajos, no podían hacer nada. Entonces estaban esperando a que llegara el primer día de la semana, el domingo, cuando ya había pasado el Sabbat. Ellos estuvieron toda esa noche, todo el día sábado y la noche del sábado hasta el amanecer del domingo, y estaban tristes. Tan triste como puede estar alguien que ha perdido un ser querido. Estaban tristes porque tampoco habían podido honrar a su maestro poniendo las esencias aromáticas. Es por eso que ellas, el primer día de reposo, el primer día de la semana, pasado el día de reposo, en cuanto pasó el día de reposo, ellos fueron al sepulcro. Por eso Marcos lo describe así: cuando pasó el día de reposo, compraron especias aromáticas para ir al sepulcro y a ungirle. Y muy de mañana vinieron al sepulcro ya salido el sol. Veamos cómo ellas iban para ungir el cuerpo. Traían todo lo necesario para ungirlo, para poner estas esencias aromáticas sobre él. Aunque ellas habían oído que Cristo dijo: al tercer día resucitaré. Aunque también sabían que Jesús había dicho que no haría ninguna otra señal, sino la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. Así también el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra, pero dice, saldrá de ahí. Sin embargo, estas mujeres iban para hacer un servicio, un último servicio al Maestro. Y tan es así que llevaban todos
lo que necesitaban para ungirlo. Iban muy de mañana, y tan es así que decían: ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién removerá la piedra del sepulcro para que nosotros podamos entrar y ungir al Maestro, ungir su cuerpo? Ellas no habían estado esperando que Jesús resucitara. Ellas estaban tristes porque el Maestro había sido crucificado y había muerto. Por eso decían: ¿y quién nos va a mover la piedra? Ellas ni siquiera sabían que había sido puesta una guardia romana para vigilar la entrada al sepulcro. Ellas no sabían que tuviera una guardia, sino que ellas pensaban llegar al sepulcro para entrar, pero cuando iban ahí se dijeron: ¿y quién nos removerá la piedra para que nosotros entremos? Pero cuando llegaron, vieron la piedra removida, que era muy grande. Este dato lo anota Marcos como una situación aclaratoria, que la piedra era muy grande. Ellas no podrían moverla. Era muy grande, y cuando entraron al sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho. Entraron al sepulcro y vieron a un joven que estaba ahí sentado. Ellas se sorprendieron. Él estaba cubierto con una larga ropa blanca, y no solo se sorprendieron, se asustaron. Marco lo narra diciendo que se espantaron. Y el ángel, tratando de calmarla, les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Y les da la noticia: ha resucitado. Ha resucitado. Ha resucitado. Es la primera vez que se pronuncia que Jesús resucitó. El ángel les da las buenas nuevas a estas mujeres muy de mañana y les dice: Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, al que ustedes buscan, ha resucitado. Miren, vengan y vean dónde fue puesto. Y les mostró la piedra donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, y vieron solamente el manto que había estado cubierto, en el que habían enrollado el cuerpo de Jesús. También los mantos con que habían enrollado la cabeza estaban puestos en esa posición en que había quedado cuando Jesús fue puesto ahí el cuerpo del Maestro. Y les dijo: Él ha resucitado, no está aquí, pero vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que Él va delante de ustedes, que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como Él os dijo. Esta es la más grande noticia que se había dado en toda la historia de la humanidad. Había una grande tristeza en ellas. Había una grande tristeza porque el Maestro había muerto. Y ahora ellas, espantadas, vienen corriendo a donde estaban los demás discípulos para hacer notorio que el ángel estaba ahí, que no estaba el cuerpo, y que el ángel les dijo: ha resucitado. Vayan a Galilea y allá le veréis. Y ellas, huyendo del sepulcro con temblor y con espanto, no le decían a nadie lo que había pasado. Era el primer día de la semana, habiendo pasado el día de reposo, había salido el sol. Seguramente se encontraron en el camino a algunos otros que ya estaban también levantados, pero ellas no hablaron con nadie. Fueron directo a los discípulos a decirles: el Maestro ha resucitado. Y no le creyeron. Era tan grande el evento, era tan inesperado,
que tampoco los discípulos le creyeron. Los discípulos no creyeron que Jesús había resucitado. Dos de los discípulos van corriendo al sepulcro. Van directo a este sepulcro a buscar al maestro. Pedro llega hasta donde estaba el sepulcro, hasta donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Juan se queda en la puerta, junto a la piedra que había sido removida por el ángel. Él entró y también vio que no estaba el cuerpo. Juan vio que no estaba el cuerpo y vinieron a decir a los demás y tampoco lo creyeron. Es tan importante el mensaje de la resurrección de Jesús que nosotros tenemos que dar un veredicto. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Nosotros vemos los relatos y podemos pensar si esto fue cierto o si no fue cierto. Si la resurrección es verdadera o si Cristo no resucitó. Y de que creamos que Cristo resucitó o que Cristo no resucitó depende de nuestra posición delante del Señor. Hemos dicho que en la vida espiritual no hay términos medios. No es de que, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Ay, pues quién sabe. Yo no sé. Eso no es valedero. Es o cree usted que Cristo resucitó o cree que Cristo no resucitó. No tenemos términos medios. Y de esto depende la vida espiritual. La historia de la humanidad nos ha marcado que muchos han creído que esto es falso. Si Cristo resucitó en la forma en que lo dicen los evangelios, quiere decir que hay vida más allá de la muerte. Quiere decir que hay milagros. Sin embargo, hay mucha gente que piensa que los milagros no existen. La resurrección de Jesús sería entonces un milagro. Por lo tanto, dicen, como no hay milagros, Él no resucitó. Es tan importante el mensaje de la resurrección que los discípulos, los cristianos, todos los creyentes daban testimonio del Evangelio de Jesucristo, del amor de Dios, basándose en la resurrección de Jesús, en que Cristo resucitó. Sin embargo, las mujeres no lo creyeron, los discípulos no lo creyeron. Dos de los discípulos que iban camino a Emaús se encontraron con él y le dijeron que tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Y él les dice, ¿qué ha pasado? Y le dicen, a Jesús, el Nazareno, Jesús de Nazaret, que fue crucificado. Pero Él resucitó. Dicen las mujeres que Él resucitó. Aún ellos no lo creían, pero daban testimonio con esto. Ellos no creían que Jesús había resucitado. Y entonces Jesús, delante de ellos, se manifiesta y dicen, oh, era Jesús. Hasta cuando se presentó con ellos lo creyeron. Los discípulos creyeron en Él y en su resurrección cuando Jesús se presentó con ellos. Y aún Tomás, que no estaba ahí, no les creyó. Y les dijo, si no pongo mi dedo en sus manos, que fueron traspasadas por los clavos, y si no meto mi mano en su llaga de su costado, no creeré. Después Jesús viene y se aparece nuevamente con ellos, y estaba ya Tomás, y él le dice,
Pon tus dedos aquí. Pon tu mano acá y dice, Señor, creo que eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Bienaventurados los que van a creer sin haber visto. Y yo te digo, bienaventurado eres tú, que sin haberlo visto en persona, sin haber estado en ese aposento cuando Jesús entró ahí, aún así has creído. Hay un fuerte contraste de pesimismo existencial y hay hombres, mujeres que dicen que podía haber sido una ilusión. Pero ¿estarían dispuestos a morir por una ilusión? Hay quien dice que fue un fraude y que ellos robaron el cuerpo. Y yo te pregunto, ¿estarían dispuestos a morir por un fraude? Para saber si la resurrección es verdadera o falsa y tomar una decisión, veamos algunas evidencias. Los documentos que fueron escritos respecto a la resurrección fueron escritos en el primer siglo. Algunos escritores, algunos enemigos del cristianismo en el siglo XIX sobre todo, algunos críticos hicieron esfuerzos tratando de demostrar que estos escritos fueron realizados en el segundo siglo. Es decir, algunos 100 años después de los acontecimientos. Sin embargo, los avances de la investigación moderna han demostrado la fecha y han demostrado quién escribió esto. Y algunos escritos son tan antiguos como en el año 50 o 55 de la era cristiana, es decir, era reciente. Eran recientes los acontecimientos. Tan es así que muchos de los que fueron testigos de la resurrección de Jesús vivían para cuando estos escritos fueron publicados. Podemos ver en el capítulo 15 de 1 Corintios, cuando Pablo está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Mira lo que está diciendo Pablo. Alguien que no era seguidor de Jesús, alguien que se convirtió después de que Jesús ya había sido crucificado. Él dice, Jesús fue crucificado, fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y les he enseñado que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Pablo dice más adelante, y al final se apareció a mí, siendo yo el último. Él da testimonio de experiencia personal de la aparición de Jesús. De la aparición de Jesús a él cuando él no era seguidor de Jesús, cuando él no era creyente, cuando él era enemigo de Jesús. Esta es una evidencia muy fuerte de que Jesús sí resucitó. Que un enemigo del cristianismo se haya convertido y que diga, Cristo Jesús fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahora creo, y Él se apareció a mí. Esto es una fuerte evidencia. Y una fuerte evidencia es que Él pone de testigos diciendo, a muchos de los que Él se apareció, todavía viven, todavía están
están vivos el día de hoy. Es decir, este escrito no fue en el siglo segundo, es un escrito del primer siglo. Vemos que ni aun Pedro había creído. Ni aun Pedro había creído que Jesús había resucitado. Muchos han tratado de poner dudas respecto a la veracidad de la resurrección. Sin embargo, veamos lo que dice Lucas al comienzo de su evangelio, cuando anota: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia y las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Mira cómo lo dice: las cosas que entre todos han sido ciertísimas, hay quien ha tratado de ponerlo en orden. Por lo tanto, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y él dice: Cristo resucitó. Él pone muy claro que Jesús resucitó porque él había estudiado con una mentalidad científica y ahora lo pone en orden. Es un científico, es un historiador el que ha investigado y dice: ciertamente Jesús resucitó. Los escritos prueban que la resurrección es verdadera. Vamos a hacer ahora un recorrido por este pasaje y veamos ahora la tumba vacía. Vamos a centrar nuestra atención en el texto bíblico que nos dice acerca de la resurrección. Marcos comienza con un relato con estas palabras: cuando pasó el día de reposo. Es decir, el primeritito día después de que podían salir de casa. El primer día que podían tener acción. El primer día que podían tener actividad laboral. En cuanto pasó el día de reposo, el primer día de la semana, podemos entender que el sábado había sido el día más triste de la vida de todos ellos. El maestro había muerto, había sido crucificado y había sido puesto en la cruz. Esa tarde del viernes, todas las esperanzas, todos los sueños, todo se había deshecho. Quedaron desanimados, tristes, asustados, y a partir de entonces su mayor preocupación sería cómo volver a sus trabajos cotidianos. Ellos habían estado ya más de 3 años, algo así como 3 años, con Jesús, y ahora que Él había muerto en la cruz, había un vacío en sus corazones. Ninguno de ellos lograba pensar en el futuro con algo de gozo, alegría o con optimismo, sino que había desesperación, había desesperanza. Su vida como que no tenía significado. Pero las mujeres enfocaban el asunto de una manera diferente que los hombres. María, la madre de Jacobo y Salomé, María Magdalena, se habían puesto de acuerdo para ir y terminar lo que eran los ritos funerarios para ungir a Jesús, para rendirle un último homenaje. Lucas nos dice que había también otras mujeres que fueron al sepulcro en esa mañana, en el capítulo 24 de Lucas. Podemos pensar entonces que fueron varios grupos los que buscaban ir a rendirle tributo al Señor. ¿Y qué ocurrió cuando llegaron? Fue una sorpresa. No lo esperaban. Encontraron el sepulcro
y estaba la piedra movida, ya no estaban los 16 soldados que habían sido puestos para vigilar la tumba, y sin embargo el sepulcro estaba vacío. Recuerde que se había movido una piedra y se había puesto el sello del emperador, el sello del rey, para que nadie osara mover esa piedra, y no se podría mover sin romper el sello. Ciertamente, Jesús salió sin romper ningún sello. Jesús ya había salido. Jesús ya se había levantado. La piedra fue removida para que las mujeres entraran, para que entrara Pedro, para que lo viera Juan. La piedra fue removida para que tú y yo pudiéramos entrar y dar testimonio de una tumba vacía. A donde quiera que vayamos, vamos a encontrar tumbas, y ahí está el cadáver que fue puesto. Ahí están los huesos. En donde ha sido enterrado un héroe de la nación, ahí está puesto. Donde han sido enterrados nuestros antepasados, ahí están los sepulcros y ahí están ellos. Ahí están sus restos. Pero esta tumba está vacía. No hay ningún fundador de religión que haya resucitado sino solo Jesús. Jesús de Nazaret. Por lo tanto, yo te digo, la evidencia de la tumba vacía es una evidencia a favor de la resurrección. Hay quien dice que los discípulos robaron el cuerpo, pero hay algunas dificultades que podemos comentar aquí. Primero, los sacerdotes habían escuchado que Jesús había dicho: al tercer día resucitaré. Y temiendo que los discípulos robaran el cuerpo, pidieron que se le pusiera una guardia romana. La guardia era formada por 16 soldados romanos. Fue otorgada la guardia y se le puso el sello para asegurarse que nadie robaría el cuerpo. Hay quien dice que los discípulos robaron el cuerpo. Yo te digo, ¿cómo podrían los discípulos robarlo? Si había 16 soldados entrenados y armados con una sola comisión: evitar que se robaran el cuerpo de Jesús. Alguien dice que se quedaron dormidos. Ajá, cierto. Y los sacerdotes dieron dinero a ellos para que dijeran: nos dormimos y los discípulos robaron el cuerpo. Lo cual es una gran contradicción. Una guardia romana jamás podría ser sorprendida dormida. O en su defecto, si estaban dormidos, ¿cómo supieron que los discípulos lo robaron? Que fueron ellos los que habían venido. Los discípulos no pudieron haberse acercado a la tumba. Tan es así que después de que resucitó, ellos mismos habían sido sorprendidos. Ellos fueron los primeros testigos. Los soldados romanos fueron los primeros testigos de la resurrección, aún antes que las mujeres. El ángel movió la piedra y ellos cayeron al suelo por el poder del Señor. Otros dicen que las mujeres se equivocaron de sepulcro. Ajá. Y si se hubieran equivocado de sepulcro, que no bastaba con que alguien dijera: este es el sepulcro de Jesús. A los sacerdotes no les convenía que se supiera que Jesús había resucitado.
si las mujeres se hubieran equivocado de sepulcro. Era tan fácil como para ir al día siguiente y decir, este es el verdadero sepulcro y aquí está el cuerpo de Jesús. Ellos podían haber probado que la resurrección no era cierta, si es que no lo hubiera sido. Era tan fácil como mostrar el cuerpo. Era tan fácil como hacer ver cuál era la tumba en la que sí estaba, y entonces caía por tierra todo lo que ellos estaban ahora diciendo. Cristo resucitó. Los discípulos comenzaron a predicar y el centro de su predicación era Cristo resucitó. Cristo resucitó. Los dirigentes judíos fácilmente podían haber demostrado que no era cierto si tan solo mostraban la verdadera tumba y el cuerpo de Jesús ahí. Hay quien dice que la resurrección no es cierto. Y su tercer argumento es que Cristo no estaba muerto cuando lo sepultaron. Y si vamos al cuadro de la crucifixión, podremos ver 3 hombres que habían sido crucificados el mismo día. Los romanos habían perfeccionado la crucifixión como un método de castigo a los que estuvieran en contra del imperio. Los enemigos del emperador eran sentenciados a muerte en la cruz. Ya muchos habían sido muertos en la cruz. Los soldados romanos sabían cómo hacerlo. Nunca antes se había pensado que alguien pudiera bajar vivo de la cruz. Jesús estuvo en la cruz ahí 3 horas antes de que hubiera oscuridad, y luego 3 horas en medio de la oscuridad, y fue cuando Él entregó su espíritu. Había estado otra buena cantidad de horas desde que fue apresado, que fue vituperado y fue castigado, fue flagelado, y además de que fue clavado en la cruz. Una lanza atravesó su costado. ¿Cómo pensar que Cristo podía haber estado vivo? ¿Cómo pensar que Él fue envuelto en esas túnicas y llevado al sepulcro, y que estuviera esos 3 días sin comida, sin agua,